Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Fotogenia Podcast, en la que presentaremos un trabajo especial en colaboración con la revista Danzoneros. En esta ocasión nos adentraremos en la representación del danzón en el cine mexicano, en compañía de Mariana Abigail y el doctor Rafael Figueroa. Yo soy Axel Flores. Quédate con nosotros. Fotogenia Podcast. ¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy les tenemos preparada una charla muy especial que tiene como punto de partida al danzón abordado desde la perspectiva cinematográfica. ¿Qué cintas son las más representativas en este sentido? ¿De qué manera el séptimo arte ha plasmado este baile? ¿Y cuál es la relevancia de las películas más importantes en este sentido? Son algunos de los puntos que vamos a tratar a continuación. Para ello, cuento con invitados especiales al doctor Rafael Figueroa de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. También nos acompaña Axel Flores, es editor web del podcast de cine Fotogenia. ¿Cómo estás, Axel? Buenas noches. Pues bien, muchas gracias por invitarme y pues emocionado por platicar del danzón y su representación en el cine mexicano. Perfecto. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar esta pequeña charla. El primer tema sería la influencia del danzón en el cine mexicano. No sé, ¿cómo es que el danzón fue retratado en el cine y la vida nocturna de la Ciudad de México, los salones de baile? ¿Cómo es este retrato a través del cine? Si gustas empezar, Axel, por favor. Sí, pues digamos que es muy importante y muy interesante hablar sobre la representación del danzón en el cine mexicano, porque digamos que hablar de danzón es hablar de los salones de baile, ¿no? Y si hablamos de los salones de baile es hablar también de la representación de la mujer en el cine, ¿no? Y digamos que es muy interesante porque la representación de la mujer en el cine sonoro en México, pues empezó con Santa, ¿no? Y digamos que si vamos a una de las primeras películas sobre el danzón, o en los primeros retratos sobre el danzón, encontramos a víctimas, no, a esta de Salón México dirigida por Emilio Lindio Fernández, y pues digamos que la vida nocturna de Santa y la vida nocturna que está presente también en Salón México es muy parecida, ¿no? Con estas cuestiones sobre la moral acerca de las mujeres que trabajan de noche o que tienen esta supuesta doble vida, ¿no? O sea, ya iremos como platicando un poquito más, pero es muy interesante la representación de danzón en el cine mexicano y la noche, ¿no? O sea, la noche en la Ciudad de México. Ok, perfecto. Doctor, ¿algo que quisiera agregar? Adelante, por Sí, favor. claro, bueno, nada más decir que pues sí, el danzón está ahí presente en la primera película, o cuando menos la que se considera la primera película del cine sonoro mexicano, ahí hay un danzón, y no solo como, digamos, como en el fondo, sino que es una escena en la cual se hace referencia directa, o sea, Santa habla del danzón y cómo se baila y lo baila, ¿no? O sea, está ahí en el centro de la trama. Y después, pues aparece en un buen número de películas, algunas como el tema central, otras como un poco incidental, pero siempre está, digamos, dentro de ese lado del cine mexicano que se aparta de lo campirano, ¿no? O sea, como que son las dos grandes divisiones Sí. del cine mexicano de la época de oro, ¿no? O sea, el campo, allá en el Rancho Grande, y todos los demás que le siguieron, el cine citadino, generalmente, y eso, bueno, lo podemos platicar un poquito más al rato, relacionado pues, al bajo mundo, ¿no? Sí. A los barrios populares, pero no, digamos, no vistos con muy buenos ojos. Sí, hay Muy algo de bien, en moral. ese sentido. Ay, Adelante. perdón. Sí, e incluso, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionábamos esta de Salón México y lo de lo citadino, ¿no? Que es Emilio Fernández, una de las primeras películas que dirige sobre la ciudad, pues está como esta moral, ¿no? El personaje de Mercedes que vive de noche o sea, trabaja en este Salón México para para mantener a su hermana en el colegio de señoritas, ¿no? Que lo llamado el colegio de señoritas. Entonces siempre hay como una guerra, ¿no? O sea, y que incluso los salones de baile son como el refugio, pero también el lugar en donde se explota a estas mujeres, ¿no? Claro, sí es una
una realidad, ¿no? Y bueno, en este sentido de la moral, la sociedad, ¿qué tanto influye, digamos, o de qué manera podemos ver a la sociedad de ese momento en la producción de este tipo de películas? Lo que pasa es que el barrio era como que el lugar atrayente pero prohibido, ¿no? Ujú. Como que era algo que la gente quería ver en las películas, pero también esta parte del bajo mundo era algo que pues, obviamente no estaba a la mano de mucha gente, y entonces un poco lo atrayente de este subgénero, digamos, de películas era precisamente eso, mostrar un mundo que sabíamos que estaba ahí, pero que no era tan evidente, ¿no? Y entonces, claro, obviamente con muchos clichés, no era para nada un cine etnográfico, pues, o sea, Sí. no pensaba retratar una realidad, sino simplemente era pues, crear un espectáculo atrayente o con diversos grados de éxito, ¿no? O sea, hay peliculones y hay muchas películas pues bastante prescindibles que se dieron en este ámbito, pero yo creo que era un poco dar esa idea del barrio popular al cual pues, la mayoría de la gente se sentía atraída, pero también con el asunto del bajo mundo para añadirle ahí interés, así como de atracción, repulsión al mismo tiempo, ¿no? Sí, de hecho es lo que más me llama la atención, ¿no? O sea, que mucha gente como que conocía los barrios a través de esas películas, ¿no? O sea, por ejemplo, fue como en un momento, ya que mencionaba el doctor sobre esta relación del campo, ¿no? Y de la mexicanidad que ahí, por ejemplo, el Indio Fernández encontraba en la ruralidad, ¿no? O sea, en México se encontraba ahí en la ruralidad y de repente como que la ciudad era la corrupción, ¿no? Y por eso películas como como mismo Salón México terminan como en tragedia, ¿no? Y ya después Emilio Fernández dirigirá una película que ya no es del danzón, pero que sí es de un género musical que después surge de los ritmos del danzón, que es el mambo, ¿no? Y que dirige esta de Víctimas del Pecado y que también es, digamos, no sé, una película muy moralizante acerca de eso, ¿no? Del camino que se debe de seguir. Y bueno, y la ciudad representaba el pecado, Sí. representaba el mal camino, etcétera, en comparación con la vida idílica del campo, que también tenía sus problemas, pero eran otros tipos de problemas, ¿no? En cambio, la ciudad era así el bajo mundo, la perdición, las mujeres de la vida fácil, etcétera, etcétera. Que eso se convirtió en un cliché y el danzón encajaba pues muy bien ahí, pues, ¿no? Porque siempre era como que esta representación del eros, de lo Ajá. sensual, etcétera, que pues obviamente no podíamos permitir que se fuera por el buen camino, ¿no? Las pocas veces que termina en asunto feliz es porque la protagonista abandona Esa vida. esa vida disoluta, digamos, ¿no? Sí. Claro. Ahorita que mencionaba grandes películas y películas de las que se puede prescindir, entre las grandes películas está, por supuesto, la obra del Indio Fernández, que es Salón México, y Danzón, de Mariano Varo. ¿Qué se puede decir de estas dos cintas que son imprescindibles cuando hablamos de cine y danzón? Pues Quien guste. yo digo que, por ejemplo, es interesante incluso como compararlas, ¿no? Porque digamos que esta de Danzón de Mariano Varo sale en el 90, ¿no? O sea, ahí el Salón México es de 1949. Entonces, digamos, ¿cuánto ha cambiado la sociedad, no? Ahí el Danzón en Salón México era como esto que decía el doctor de Leros y de la vida nocturna que no se debería de seguir. Y acá en Danzón de Mariano Varo como que ya es el danzón por diversión, el danzón que va a bailar después del trabajo, ¿no? Y que el personaje de María Rojo es un personaje muy libre, ¿no? O sea, de hecho va a Veracruz a buscar a su amor y ahí, incluso yo creo que estaba como adelantada a su época, ¿no? Ahí hay un momento en el que sus amigas, las artistas, son grabadas como de una manera natural, muy, muy natural y incluso ahorita decimos, no, pues se adelantó a su época, ¿no? Todo esto de las cuestiones de la identidad de género y de la orientación sexual, pues aparecen ahí y como muy normal, ¿no? O sea, como de una forma muy utópica. Entonces, a mí me parece que acá el danzón es como una cuestión de libertad y ya no hay ninguna de estas cuestiones como de moralidad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ¿Usted son qué dos piensa, doctor? hitos, sí, digamos, mientras estamos hablando de danzón y cine nacional, pues son, sí, como que los dos grandes hitos, ¿no? Hay otros por ahí que quizá valdría la pena mencionar,
pero pues también representan dos épocas totalmente distintas. Si tuviera que encontrar algún elemento en común, que eso yo creo que sí es interesante, es que son de las pocas, estas dos películas, en que reflejan un danzón en que se cuida digamos, el hecho dancístico de representarlo en una película, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, en Salón México, uno se da cuenta que Emilio Fernández bailaba danzón, ¿no? Incluso está la anécdota de que, pues, medio artificialmente quitó algunas escenas ¿cómo se llama? Rodolfo Acosta, el malo de la película, que según él no bailaba lo suficientemente bien y se grabó él como si fuera el protagonista con nada más de la cintura hacia abajo moviéndose como se debía, ¿no? Claro, todavía era una época muy temprana técnicamente como para que hubiera una sincronización exacta, etcétera, por cuestiones técnicas, pero sí se pensó en reflejar el fenómeno dancístico, ¿no? Eso, y lo mismo sucede con danzón, claro, ya en otra época, con otras capacidades técnicas, en que se filma realmente a gente que sabe bailar y se filma bailando como se debe, pues, ¿no? O sea, esa sería algo que tendríamos que rescatar de las dos, aunque evidentemente son de épocas muy diferentes, ¿no? Muy bien, en este sentido, en cuanto a la ambientación, el cómo crear una película, ¿qué tan fieles fueron estas dos piezas cinematográficas en recrear vestuarios, pasos de baile? ¿Qué tan bien se logró ese trabajo? ¿Cómo fue lograr ese trabajo? ¿Cómo lo puede apreciar un bailarín al ver estas películas? Esa está buena. Sí, de hecho, yo que, por ejemplo, no he bailado como danzón ni nada, o sea, como que soy un principiante en esto, pero, pues, ahorita que en la plática como que me interesó el tema, pues, uno, o sea, no podría decir qué tan fiel, ¿no? Pero digamos que es espectacular esto de la cuestión dancística que ya comentaba el doctor, ¿no? Por ejemplo, o sea, Salón México inicia con la escena de baile, ¿no? Y entonces de repente se encuadran los zapatos, se encuadran los pasos, ¿no? Y de repente en danzón también, ¿no? O sea, las escenas del primer baile son maravillosas, ¿no? O sea, y como dices, ya con gran capacidad técnica, pero observamos los primeros planos del vestuario, de los zapatos, ¿no? ¿Cuál es el zapato que debe usar una mujer? ¿Cuál es el zapato que debe usar un hombre para bailar mejor, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido como que me parecen impresionantes las dos. Y bueno, y además en danzón, que eso es interesante, yo creo que por primera vez se pone así en el candelero a gente que sí sabe bailar danzón, pues. ¿No? Entonces, en general han sido actores que medio bailan, ¿no? Pero acá sí hubo gente realmente bailadora que formó parte del proceso fílmico, pues, ¿no? Y además, y eso lo tengo que enfatizar, yo no conozco realmente otro ejemplo que le dé el lugar que le dio Danzón a Veracruz Sí. como lugar de danzón, ¿no? Quizás solo la mujer del puerto y pues también en una casa de mala reputación, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, el danzón puso también allí en el lugar que medio se merecía el danzón hecho en el puerto de Veracruz, ¿no? Sí, porque digamos que, por ejemplo, esta de Salón México, pues es toda ciudad, ¿no? Y de repente ahí cuando María Rojo ya va a Veracruz y dice es que le gustaba bailar danzón, ¿no? Y entonces dice, pues vaya a donde bailan todos los mejores danzoneros del país y ahí está y ahí no lo encuentra, ¿no? Pero ahí se ve Veracruz con toda esta cuestión danzonera, ¿no? Que incluso, o sea, que más o menos investigando y la historia del danzón, pues llegó más o menos por Yucatán, por Veracruz, ¿no? Ahí, por ahí se fue metiendo y ahí es donde adquiere gran importancia el danzón en México, ¿no? Sí, bueno, obviamente las dos grandes escuelas de danzón son Veracruz y México, ¿no? Evidentemente México tuvo una época danzonera bastante fuerte e importante y tuvo el apoyo de los grandes medios de comunicación, o sea, la radio, la tele y el cine, etcétera, ¿no? Que no tuvo Veracruz. Veracruz en general fue pues como Estado de la República, con no tantos elementos a su disposición. Pero ahí están, o sea, son los dos grandes estilos, digamos, del danzón en México, ¿no? Claro, y en este sentido, Veracruz también se destaca por personajes como Rosa Abdala, ¿no? Que le enseñó a bailar danzón a María Rojo, lo que decía ahorita. Esta película tuvo esa fortuna.
tuvieron a una grande del danzón enseñándole a una gran actriz a bailar. Y eso finalmente fue un resultado impecable en pantalla. Se dejó sentir, yo creo que sí, independientemente de las cualidades cinematográficas de Danzón, este hecho para los danzoneros es fundamental. O sea, se presentó realmente el hecho del baile del danzón con dignidad, pues, ¿no? Además, bueno, de que se reivindica el papel de las mujeres y el papel del puerto de Veracruz, etcétera, pero sí, el hecho danzonero yo creo que fue, por eso realmente danzón no empezó este renacimiento del danzón, pero sí le dio un empujón bastante interesante, ¿no? ¿Ibas a comentar algo más, Axel? Sí, adelante, perdón. Sí, y de hecho, o sea, a mí me llama la atención porque como que uno identifica y no son muchas las películas que tomen o que le den su lugar al danzón, ¿no? O sea, nada más lo ocupan como ahí un adorno narrativo o incluso en las nuevas películas, o sea, por ejemplo, ahorita que revisaba como una comedia más o menos como romántica o familiar y que se llama Cuando los hijos regresan y que apenas salió en 2017, pues como que el danzón aquí de la Ciudad de México aparece, pero pues solo aparece como pues digamos incluso como el prejuicio, ¿no? Que yo creo que hay mucho este prejuicio de que solo gente mayor lo baila, ¿no? Y muchas películas creo que siguen ese prejuicio y Danzón, digamos que se apartó de eso totalmente. Sí, sin duda. Iba a comentarles, hablemos un poco sobre la imprenta de los salones en hacer este tipo de películas. ¿Cómo son los salones en las películas? ¿De qué manera se retrataron? ¿También fue un retrato fiel? ¿Cómo fue en este sentido? Yo creo que el asunto de tener que incluir, yo sí creo que era importante incluir en el hecho cinematográfico el bajo mundo, pues era como que la trama principal, como que obligó a quitarle ese como matiz popular que tenían los salones de baile, ¿no? O sea, sí, evidentemente, seguramente había por ahí algunos tejemanejes no muy pero en general eran lugares de baile, o sea, lugares en que la gente iba y pues, bailaba, pues, echaba sus traguitos, coqueteaba, etcétera, como cualquier lugar de fiesta del mundo. Y obviamente, pues en la noche de la ciudad, pues seguramente había algunos ahí cosas que no tan buenas, pero en general no eran eso, pues. O sea, en cambio, si uno ve las películas, uno piensa que los salones de baile eran los lugares, digamos, en donde los mafiosos se reunían, ¿no? Casi como su única función, pues casi, ¿no? O las mujeres de la mala vida, que tampoco era cierto. O sea, sí había lugares, digamos, donde había mujeres, digamos, públicas, pero los salones de baile no eran el lugar donde estaban, pues, ¿no? Los salones de baile eran que la gente iba a bailar. Sí, o sea, como que yo creo que el cine y el retrato de los salones de baile como que configuraron todo un imaginario, ¿no? Que también servía como a la cuestión nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta película de Salón México está Salón y enfrente está el hotel, ¿no? O sea, y entonces es como esta cuestión de decir, pues iban a bailar y luego se iban al hotel y pues ahí estaban en la cama, o sea, como que hay toda una configuración ahí narrativa que hacía ver a la vida de la noche como no sé, como lo peor de lo peor, ¿no? O sea, si llegabas a esas cuestiones o si te gustaba ir a bailar, pues estabas ya pues digamos, en esta cuestión como que cancelado de las esferas católicas y religiosas, ¿no? Y de la buena sociedad. Era como la antesala del infierno. Ajá. En ese sentido, ¿podrían decir que fue un vehículo negativo para la imagen del baile, este tipo de películas? A lo mejor para la imagen pudiera ser, pero no para la popularidad. Al contrario, yo creo que lo ayudaron mucho, pues ayudaron mucho al danzón como género musical danzable en el gusto del público, pues, ¿no? O sea, era como añadirle este hálito de prohibición y de cosas que no se deberían de hacer. Y a lo mejor sí es un poco quizá lo que quiso después el movimiento danzonero, no sé, ya en los 80s, 90s, un poco quitarle el tufo de mala muerte al danzón, ¿no? Ujú. Y por eso se ha hablado mucho en el movimiento de los bailes finos de salón, ¿no? O sea, se ha querido limpiar un poquito la imagen del danzón, que sí, por el cine, como que tuvo esta estigma de que era de barrio bajo y de gente de poca estofa, pues, ¿no? De mala estofa. Y que incluso a mí me parece que
hasta eso el danzón en las películas se ve bastante elegante, ¿no? O sea, no digamos que es como esta cuestión exótica que, por ejemplo, que hablábamos de Víctimas del Pecado y de este género de las rumberas, ¿no? Que es ahí el mambo y que digamos que ahí es ya también, no sé, ahí el mambo sí era completamente sensualidad y yo, por ejemplo, viendo esta cuestión de Salón México, danzón, hay como una cuestión muy elegante, ¿no? Pero ya después sí fue una cuestión que se trató como de discutir, ¿no? Y de hecho apenas estaba revisando qué películas apenas recientemente se han realizado sobre el danzón y me encontré con un documental, o sea, un documental que se encuentra, y es como una recomendación, que se encuentra en Filmin Latino, en esta plataforma del Instituto Mexicano de Cinematografía, y que se llama Tras las huellas de Nereidas. El documental lo pueden encontrar gratis y pues que sigue precisamente, pues, cómo se creó este danzón tan popular, ¿no? Y que entrevista a varios danzoneros y pues está bastante interesante esta película. También para como quitar esa imagen de lo que se había hecho en el cine de la época de oro, ¿no? Sí que, por ejemplo, Danzón lo hace, pues, allá ya no es el bajo mundo, Sí. sino que es una mujer trabajadora que va y, una o dos veces a la semana va a un lugar a bailar con una pareja, que además es algo muy, muy común en el ambiente danzonero, que no es su pareja sentimental, pues, ¿no? Ajá. Simplemente es pareja de baile, punto. O sea, yo lo veo mucho en el ambiente danzonero, ¿no? Pero ni implica ningún intercambio de nada, simplemente el gusto por bailar con alguien con el que te acoplas y bailas bien, ¿no? O sea, y yo creo que esa es una de las reivindicaciones que sí hizo Danzón, el de Mariano Varo, pues, ¿no? Sí. Y a mí, por ejemplo, de esa película me gusta que cuando Muy bien. esta María Rojo está ayudando enseñando a bailar a uno de sus amigos, le Tito Vasconcelos. ajá, y le dice: "No te preocupes al principio por sentir lo bello del baile, ¿no? Pero eso ya vendrá después", y, o sea, es como esa cuestión, ¿no? De bailar porque te encuentras ahí mismo tú, ¿no? Claro, esa es una muy buena frase y sí, sí estoy de acuerdo. Me gustaría que comenzáramos a realizar unas pequeñas conclusiones respecto a todo lo que hemos hablado. ¿Qué rescatarían? Axel. Bueno. Pues yo rescataría, o sea, que la riqueza del danzón, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, ya fuimos, ahorita por tiempo y demás cuestiones, porque también sería como, es una cuestión muy larga, ¿no? Estudiar el danzón en el cine y buscar como muchas, las apariciones en qué películas están, porque hay muchos números. Yo creo que me quedo con la riqueza del danzón, ¿no? Y de cómo aparecen estas dos películas y cómo, pueden tener tantas interpretaciones, ¿no? Y pues que se retome más el danzón, o sea, sería muy bueno que se quitara como los estigmas, ¿no? Que ya vimos que tiene algunos, al principio los que crearon el cine, pues el cine de la época de oro, y después pues también los que ya se han ido como en la sociedad, ¿no? O sea, yo les digo, o sea, como que al principio también tenía esta cuestión de que el danzón lo bailaban ya personas más grandes y todo, pero no, o sea, tiene una riqueza muy, muy grande el danzón, de muchos ritmos, y pues sería muy interesante que se siguieran produciendo películas sobre él. Yo quisiera retomar dos cosas. Uno, las otras películas importantes, digamos, para el danzón, yo pondría por ahí Cada quien su vida, donde sale la del tacón dorado, que es así como uno de los mitos del danzón en México. Distinto Amanecer con Pedro Armendáriz, que también tiene algunas escenas ahí un club nocturno, cabaret, en donde se baila danzón. Un poco también, aunque es una escena relativamente corta, pero interesante, en La Mujer del Puerto, la original, ¿no? En donde se nota un poco la idea del puerto de Veracruz recibiendo marinos en una casa, pues, de citas, ¿no? Y rescatar la labor, yo diría, de tres grandes bailadores que como que luego no se les toma en serio. Yo creo que esa era la idea, que no se les tomara en serio, pero tres de nuestros grandes bailadores de danzón fueron Cantinflas, Resortes y Tintán, ¿no? Ajá. Que uno los ve, por ejemplo, en el Jardán desconocido, Cantinflas da una lección de lo que es bailar danzón desde un punto de vista humorístico, pues, ¿no? Igual, Resortes creo que es en el son del mambo, etcétera, que también hace un danzón, una interpretación de Almendra bastante chistosa, pero que denotan la idea de que sabían bailar danzón y se notaba, pues,
por eso podían jugar con él, ¿no? Ajá. Tintán creo que fue en El Rey del Barrio o alguna cosa así, donde él y también Tuntún también bailan un danzón ahí en una de las escenas de baile, que pues la verdad pues ya son antológicas y forman parte de nuestra historia cultural, pues, ¿no? Que ahí están. Sí, a mí me hace falta más el danzón en películas más contemporáneas, no lo veo, ¿no? Está Danzón, está esta de cuando los hijos regresan, ¿no? Pero no lo veo, pues, como que no ha habido, sí ha habido muchos documentales, afortunadamente, Sí. ese ha sido como que supliendo la carencia de películas, pero en el cine de ficción, el danzón, pues ahí ya no lo veo, pues, ¿no? Sí, pues sería una gran oportunidad para futuras generaciones de cineastas brindarle un espacio a este tema que es tan rico, tan variado en tantos aspectos. Sería una excelente oportunidad para futuras generaciones que realizan cine en nuestro país, ¿no? Ojalá que retomen Sí. de la estafeta. Esperemos que sí. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a ambos por su participación y esperemos que pues pronto lo podamos repetir. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario final también con el poquito tiempo que nos queda. Si quisieran agregar algo más, algún comentario, Axel, para que te sigan. Pues bueno, sí, o sea, pues ahorita tenemos un proyecto que es una revista y tenemos un podcast semanal, se llama Fotogenia. De hecho, nos encuentran en todas las redes sociales como en el @fotogeniapod y en Google escribiendo Fotogenia Podcast y ahí los enlaces a nuestro sitio web y a nuestro Spotify y pues reiterar el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias y pues que siga creciendo Danzoneros y para que se pueda seguir hablando también del danzón y de otros temas como el cine también, ¿no? Pues igual, o sea, un poco agradecer la invitación. A mí me da mucho gusto esta vitalidad que tiene el danzón actualmente, que debo decirlo, recae en los pies de los bailadores. O sea, los bailadores son los que han recuperado el danzón y lo han puesto otra vez en el candelero nacional, ¿no? Los músicos, pues, se han puesto las pilas y han respondido pero es muy importante porque además el danzón, a diferencia de no sé cuántos ritmos hayan entrado y salido de este país en el último siglo, pues ahora que sí, que ahí sigue tan campante, ¿no? Sí. Se ha inventado y reinventado varias veces para adaptarse a las situaciones y para seguir ganando espacios, y ahí está, afortunadamente, y ritmos van, ritmos vienen, y el danzón, pues lo tenemos todavía muy vivo entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.